Muy bien, pues si les parece, antes de entrar al repaso del estudio anterior, voy a dar contestación a la pregunta que me hicieron al final del estudio. La respuesta es un poquito larga y por eso vamos a ver de Dios. Y por eso no la contesté al finalizar el estudio pasado, pero bueno, primero Dios ahorita. Espero resolverla. La pregunta dice esto: cuando Dios nos hace pruebas, como el del árbol del fruto prohibido, ¿ya sabe cuál será nuestra decisión y si nos arrepentiremos? Y si es así, ¿ya está escrito nuestro perdón o nuestro castigo sin antes siquiera de equivocarme o arrepentirme o no arrepentirnos? Vamos a entender un poquito la razón de las pruebas. Cuando Dios pone a prueba, ¿qué es lo que pone a prueba? Dios no es un químico que está conociendo las cosas, no es alguien que está aprendiendo. Dios es soberano, es todopoderoso, es omnisciente, es sabio, es eterno, y a través de sus atributos hemos sabido un poquito más acerca de Dios, para entender, entre otras cosas, que Dios no solo sabe el acontecer de todo lo que vendrá, por esa omnisciencia, sino también por esa eternidad, y aún porque en su soberanía y en su sabiduría así lo diseñó. De este lado de la eternidad, y la verdad es que no estoy seguro si del otro lado de la eternidad lo sabremos, pero de este lado no sabemos específicamente cómo opera 100% la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo que sí sabemos es que ambas coexisten y operan plenamente. El hombre no deja de ser responsable. Si se arrepiente, si no se arrepiente, si peca, es responsable de ello. Dios nos manda, como dice Hechos 17, 30 y 31, a todos los hombres a arrepentirnos. Y eso nos dice algo de la capacidad del hombre para hacerlo. Lo que sí sabemos es que voluntariamente, libremente en el sentido que lo entendemos, cómo opera la libertad desde el punto de vista humano, él debe de arrepentirse, él debe de no pecar, pero voluntariamente lo hacemos y voluntariamente no buscamos a Dios. ¿Ok? Esos son los preámbulos para entender esta respuesta. Cuando Dios nos prueba, entendamos que cuando Dios prueba a un ser humano, pone a prueba su fe, pone a prueba el conocimiento que le ha dado, me refiero sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. En el ejemplo del árbol, del fruto prohibido, en ese ejemplo, Dios probó sin duda la fidelidad de Adán. Él era de Adán y de Eva. Ellos eran plenamente capaces para obedecer y para desobedecer. Pecaron libremente y libremente recibieron la condenación que Dios había determinado justamente para este pecado. Plenamente responsables. ¿Dios sabía que iban a caer? Sí lo sabía. Como lo veíamos en el estudio pasado, en palabras de Charnock, si no me equivoco, cuando Satanás tentó a Eva y Eva le dio de comer a Adán del fruto prohibido, era ellos no lo sabían, pero estaban dando cumplimiento a esa redención futura que llegaría a través de Cristo y que daría a conocer el carácter de Dios, es decir, no solo su justicia, no solo su santidad, sino también su misericordia. Entonces, cuando nosotros somos probados, no es para darle conocimiento a Dios, es más bien para que nosotros recibamos nuestro conocimiento. Es decir, si nosotros somos tentados por cualquier situación, por cualquier circunstancia, por cualquier persona o por cualquier cosa, Dios ya sabe cómo vamos a responder, pero quizás nosotros no.
Nosotros no sabemos, por ejemplo, si estamos amando de más las cosas de este mundo, si realmente hay un amor propio excesivo, que Dios nos limpia de eso, pero en el amor a nosotros mismos es donde está la raíz del pecado. Y entonces somos puestos a prueba, insisto, no para darle conocimiento a Dios, sino para que nosotros veamos nuestro corazón. Y eso nos va a servir ¿para qué? Para que si veo que tengo algún problema, algún pecado que está haciendo o que está saliendo a la luz en mi vida, busque a Dios, me rinda a Dios, conozca más a través de la palabra acerca de ese pecado, acerca de Dios, y pueda trabajar en ello. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, Faraón peca al no dejar libre a su pueblo, Dios sabía sin duda que iba a pecar. Incluso Romanos lo dice con toda claridad y Éxodo lo dice también. Para eso lo levantó Dios. No porque Dios fuera un titiritero que manejara a Faraón para hacer lo que quisiera, ¿no? Faraón pecó libremente, como el pueblo de Asiria pecó libremente. Ambos, en su contexto, en su momento, cumplieron el propósito que Dios tenía para ello. Pero finalmente pecaron. Cuando la palabra enseña que Dios endurece a Faraón, no es porque él hiciera algo para endurecerlo, no. Retiró su gracia, y al retirar su gracia, lo que sucede es que sale a la luz la naturaleza ya endurecida, ya caída, ya pecadora de Faraón, y por eso vemos que, lejos de dejar ir a su pueblo con la última de las plagas que mató a su hijo, persigue al pueblo de Israel. Entonces, respondiéndolo, Dios ya sabe lo que va a acontecer, sí, ya lo sabía. Ahora, ya está escrito nuestro perdón o nuestro castigo sin antes siquiera de equivocarnos o arrepentirnos. Sí, en la eternidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, vemos que Dios está en un eterno presente, en donde en la realidad de Dios, que Él percibe todo como si todo estuviera aconteciendo en ese instante, cuestión que le es viable a través de su supremacía, de su conocimiento supremo, de todos sus atributos en ejercicio, sí ya lo conoce. Pero ojo, en este marco temporal, en esta realidad, en este tiempo creado por Dios, no ha acontecido, y en estricto sentido todavía no estaríamos escritos en ese libro de la vida. ¿Qué es lo que sucede? Antes de ser hijos de Dios, como lo marca Juan 1:12, que dice que aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, fueron hechos hijos de Dios, habla de una situación que acontece en esta realidad, en esta temporalidad. Y antes de eso, como lo enseña Pablo en Efesios 1 y 2, si no me equivoco, antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo, como lo enseña Juan 8:44. Entonces, hay un acontecimiento en este mundo real, ¿ok? El hecho de que Dios haya decretado todo no nos quita la responsabilidad para cuando decidimos no arrepentirnos. Como enseña Spurgeon, cualquier persona que llega al infierno no va a poder decir que fue a Cristo y Cristo lo rechazó. ¿Ok? Espero que haya quedado contestada tu pregunta, Ara. Si no, por favor escríbeme y si no, ya empezamos con el repaso. ¿Ok? Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos ya llegando a la conclusión finalmente. No me acuerdo qué episodio de la sabiduría de Dios estamos viendo. Creo que el 15, no, sí es el 80. Sí, estamos viendo el 15, si no me equivoco.
Y hemos hablado acerca de la sabiduría de Dios. Insisto, yo pensaba que después de hablar de la omnisciencia de Dios, que lo conoce todo, que sabe que tiene un conocimiento pleno, perfecto de todo lo que creó, de todo lo que acontece en la historia, aún de los más pequeños detalles, pensé que iba a ser un atributo que nos íbamos a demorar poco, pero realmente ha resultado un atributo muy rico, muy, muy impactante, por lo menos para mí que lo estoy estudiando. Hago un paréntesis, perdón. El castigo o perdón está escrito en la eternidad. Sí, pero ojo. A ver, el pecado es castigado y solo hay dos formas de ser castigado el pecado. En la eternidad, en el infierno o en la cruz de Cristo. Para los hijos de Dios va a ser castigado ahí, ¿ok? ¿Qué sucede, por ejemplo, en mi caso? Cristo murió hace 2000 años. Y cuando hablamos de la eternidad de Cristo, de Dios y de Cristo, por ende, en Apocalipsis 3:18 incluso vimos que ese sacrificio fue hecho también en la eternidad. Hay una realidad combinante en la realidad que nosotros vivimos y la realidad de Dios. Entonces, al hablar de que fue pagado o castigado mi pecado hace 2000 años, fue antes incluso de que yo naciera. No obstante, ese pecado todavía ese sacrificio, ese castigo de mi pecado, todavía no llegaba a mi vida, sino hasta hace aproximadamente 10 años, cuando realmente conocí y creí en Cristo. Y entonces fue cuando fui justificado en ese tiempo, en ese momento, y en ese momento hecho hijo de Dios, ¿ok? La realidad es que independientemente de ese castigo, yo viví y cada uno de nosotros vivimos las consecuencias de ese castigo, de nuestros pecados. Por ejemplo, en el caso de David, el rey nombrado, ungido por Dios, que anunciaría el reinado eterno, el reinado perfecto de Cristo, fue un rey que ya ungido, ya conociendo de Dios, pecó. Y pecó y se arrepintió. Y Dios lo perdonó. El castigo por sus pecados fue castigado en Cristo años, siglos después de David. Pero las consecuencias de su pecado las vivió. Y las vivió aún después de haber sido perdonado. ¿Ok? Ahora, la pregunta de si el castigo o el perdón están escritos en la eternidad de Dios, sí. Y eso, insisto, la eternidad es un concepto atemporal, más allá de nuestra realidad temporal. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que Cristo o que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y hablamos entonces de la eternidad pasada, lo estamos hablando en una forma teológica, es decir, para conocer o entender lo que Dios nos habla, pero no porque porque aconteció en la eternidad pasada, implica que aconteció antes de este tiempo. Aconteció en la eternidad, lo que es un tiempo, más bien lo que es algo atemporal, algo más allá de nuestra realidad temporal. ¿Sí queda claro? Entonces, usamos esos términos para entender un poquito lo que Dios nos está manifestando acerca de una realidad que nos rebasa por completo. Entonces, ¿ya está escrito? Sí, ya está escrito. En Salmos podemos ver que todas las cosas que estaban dichas ya estaban escritas. En el decreto eterno de Dios, cuando hablamos nosotros de la soberanía, vimos que Dios decretó todo cuanto habría de acontecer. Entonces, en ese entendido, sí ya está escrito. Ya está escrito. Esta realidad que vivimos
la vivimos libre y plenamente, voluntariamente. Cuando nosotros acudimos a Cristo, cuando vamos a sus pies, vamos de una forma voluntaria. No, o sea, sí porque está escrito, pero no porque está escrito, sino voluntariamente. En esa responsabilidad humana que subsiste y coexiste con la soberanía de Dios. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, ya está escrito. ¿Ok? ¿En dónde? En la eternidad de Dios. ¿Ok? Espero que ahora sí ya haya quedado claro. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, vamos entonces al repaso. Entonces, viendo justamente todo lo que estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios nos ha mostrado riquezas muy grandes a través de su palabra. Y empezamos a entender cómo la sabiduría de Dios se vino a develar a través de Cristo, a través del Evangelio, y hoy es dada a conocer aún a las potestades, a los principados, a los seres celestiales a través de la iglesia de Cristo. Y después de ello empezamos a analizar un poquito algunos aspectos de la sabiduría de Dios. Después hablamos de cómo Cristo es la sabiduría encarnada y vimos cómo Cristo refleja esa sabiduría a través de los evangelios, es decir, en su vida aquí en la tierra. Y también empezamos entonces ya a hablar acerca de esas características que Charnock nos enseña acerca de la sabiduría. Y vimos entonces cómo la sabiduría que Dios es necesariamente sabio, es decir, es necesariamente el único y sabio Dios, lo que habla de la esencialidad en la sabiduría de Dios. Hablamos de que Dios es originalmente el único sabio, es decir, que es la fuente de toda sabiduría, es el origen de toda la sabiduría, y que incluso hicimos un asterisco para mencionar que Dios, al no adquirir ni cambiar ni mutar su sabiduría, porque Él es inmutable, es que podemos hablar de que Dios es sabiduría, a diferencia de los hombres, que el hecho de que adquieran sabiduría habla de que en sí no somos sabios. Dios es también perfectamente el único sabio. Dios es universalmente el único sabio. Dios es perpetuamente el único sabio. Dios es incomprensiblemente sabio. Y en esta característica básicamente estuvimos casi todo el estudio pasado para entender cómo esta incomprensibilidad de la sabiduría de Dios nos debería de llevar a una humildad, a una humillación, porque si nosotros no comprendemos la sabiduría de Dios, no podemos juzgar aquello que no comprendemos. Y también terminamos hablando de que Dios es infaliblemente sabio, es decir, la sabiduría de Dios es sin error, es completamente perfecta, va a cumplir aquello que ha determinado, como lo hemos visto a lo largo de estos estudios. Entonces, resumiendo, Dios es necesariamente sabio, Dios es originalmente sabio, Dios es perfectamente sabio, universalmente sabio, perpetuamente sabio, incomprensiblemente sabio e infaliblemente sabio. ¿Ok? Yo espero que no hayan habido más dudas. Les envié el estudio, espero que con suficiente anticipación, y no recibí duda alguna. ¿De acuerdo? Vamos a llegar a la última parte del atributo, las consecuencias de la sabiduría. Ya viendo la magnífica sabiduría de Dios, cómo se ha revelado, cómo incluso es tan suprema esa sabiduría que sin duda conlleva a las razones por las cuales Dios voluntariamente lleva a cabo lo que lleva a cabo sus obras, sus decretos, y que no obstante se nos ocultan. Vemos esa gran y trascendente, infinita, incomprensible sabiduría, y nos debemos de preguntar, esa es la sabiduría de Dios, y ahora, ¿cómo aplica a mi vida?
Yo, un vil y miserable pecador, salvado por la gracia de Dios, ¿cómo debo de percibir esa sabiduría? Y el primer aspecto que debemos entender acerca de la sabiduría es que debemos de responder con asombro y con humildad. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Vamos a leer desde el 30, para entender un poquito el contexto de todo lo que viene antes. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aquí está hablándole a los judíos y está hablándole acerca de los gentiles. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Pablo parte de la culpabilidad, de la responsabilidad de todo ser humano, atiende a la realidad que vivimos como seres caídos, que voluntariamente rechazamos a Dios, que somos rebeldes, que aún nos gozamos en el pecado y con quienes hacen pecado, y no obstante, Dios, como lo dice aquí el versículo 35, ¿a quién le debió Dios para que le fuese recompensado? Dios, sin deberle nada a nadie, pudiendo haber castigado a todo ser humano por su pecado y haciéndolo justa y santamente, le plació tener misericordia. ¿Y cómo tendría misericordia? Encarnando él mismo para venir y pagar por los pecados de rebeldes, de aborrecedores de Dios. Como alguien escribía, la Biblia es el único libro en donde el héroe muere para darle vida a los villanos. Y esa es la realidad. Dios sin debernos nada, Dios siendo Dios todopoderoso, soberano, eterno, pudiendo destruir justa y santamente toda la creación y a todos nosotros, sin debernos absolutamente nada, nos salva. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y escogió tener misericordia sobre algunos, sobre sus hijos, dándonos algo que no teníamos, fe, dándonos algo que no teníamos, arrepentimiento, para podernos perdonar a través de su Hijo. Y viendo todo ese panorama y viendo esa realidad, ¿qué es lo que termina diciendo Pablo? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sin duda, tiene que ver con una incomprensibilidad de la sabiduría de Dios, como lo vimos en los dos estudios pasados. Algo que sobrepasa totalmente lo que podemos ver, entender, razonar. Pero lo que sí vemos son las obras de Dios. Esa mano de Dios todopoderoso, ordenándolo todo, llevando esa historia de la redención a traer a su Hijo Jesucristo para descargar en él su ira santa y justa, ocasionada por los pecados de sus hijos y salvándonos. No cabe más que asombrarse. No hay más. Sí, hay soberanía de Dios. Sí, hay, como lo veremos, amor y misericordia. Pero hay una sabiduría de Dios en todo ese trasfondo que respalda y que se demuestra en cada uno de sus actos, en cada uno de sus decretos, que simple y sencillamente nos llevan a la admiración.
Esa profundidad de la que habla Pablo es la incomprensibilidad de la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo al reconocer esa incomprensibilidad? Una incapacidad de nosotros como seres humanos para ver cómo Dios pudo diseñarlo todo tan perfectamente. Inescrutables. Los juicios, los razonamientos de Dios son indescifrables, son desconcertantes para nuestra mente. Pero por ello termina citando Isaías 40:13 en el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dejen un papelito aquí. Isaías 40:13. Fíjense, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Fíjense, puras preguntas retóricas. Está la sabiduría de Dios que nadie le puede aconsejar, nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es infinita, trascendente, eternamente sabio, es incomprensiblemente sabio. Y Pablo reconoce humildemente esa realidad. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Se asombra al ver tanta perfección, pero también se humilla al reconocer su incapacidad para comprender la sabiduría de Dios. Ojo, esto no es un pretexto para dejar de buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos ha sido revelada. Evidentemente no toda, evidentemente nos ha revelado aquello que es lo que necesitamos conocer, pero sin duda el hecho de que Pablo esté hablando de cuán inescrutables son los razonamientos, la sabiduría de Dios, es un negativo de algo que también nos manda Cristo. Juan 5:39. Juan 5:39. Los sabios y entendidos del pueblo de Israel, esos escribas, esos fariseos que eran tan admirados por el pueblo, veían que no podían contender con Cristo. Decían, ¿de dónde? ¿De dónde tú tienes tanta autoridad para venir, limpiar el templo, cuestionarnos, prácticamente desnudarlos en el sentido de mostrar la hipocresía de ellos ante el pueblo? Y lo cuestionan, y cuestionan esa autoridad. ¿Y qué les responde Cristo? Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sin duda, la sabiduría de Dios nos rebasa por completo, pero no es un pretexto para decir, bueno, ya no voy a comprender nada de Dios. No, al contrario, en una forma contrastante, esa inescrutabilidad de la sabiduría de Dios se convierte en un escudriña la palabra de Dios. Porque a través de esa palabra vamos a poder conocer unos atisbos de esa sabiduría. La sabiduría completa de Dios es inalcanzable, pero por eso, y justamente por eso, se ha humillado, ha tenido misericordia y compasión de sus hijos, de su creación, para hablarnos, para que le conozcamos. Conozcamos su voluntad, conozcamos sus obras, conozcamos su carácter, como lo dice lo dice Juan, lo expresa Juan en palabras de Cristo, en la última oración que haría Cristo antes de su pasión, antes de ser entregado a los hombres.
Dice, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado, porque en ello está la vida eterna. En conocer la sabiduría de Dios está, en conocer, las Escrituras, la palabra de Dios, está la vida eterna. La sabiduría de Dios es inescrutable, pero su palabra es perspicua, es clara. No les hablo de la perspicuidad de Dios para sonar muy bonito y altisonante, no. Lo hago para que cuando alguien les hable acerca de este tema, puedan conocerlo y saber a qué se refieren. La perspicuidad de la palabra de Dios no es otra cosa más que la claridad de la palabra de Dios. El mensaje central de la palabra de Dios es claro. El mensaje en que el hombre pecador, el hombre rebelándose contra su Creador, contra ese Dios bueno, sabio, misericordioso, bondadoso, que nos ha dado todo, se rebela el hombre y ¿qué hace Dios? Lo salva. La Biblia se refiere a sí misma como una palabra pura. Fíjense, Salmo 19:8. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Dice la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Vemos que la palabra de Dios se refiere a sí misma como pura. Esta pureza se habla en dos sentidos. Les refería a estos dos versículos justamente porque son dos formas en que la palabra se refiere a sí misma como pura. El segundo, el Salmo 119, versículo 140, se refiere a la palabra hebrea tahor, que habla de limpieza en el sentido moral. Es decir, la palabra es pura moralmente hablando, en el sentido de que no tiene mancha, no tiene ninguna obscuridad. Lo que nosotros podamos cuestionar de la palabra no es porque la palabra tenga algún problema moral. El problema moral lo tenemos nosotros y nuestro pecado nos impide ver esa pureza. Pero el otro sentido, en el sentido en el que lo refiere el Salmo 19:8, es el término hebreo bar. Este bar refiere a la claridad o algo que es esclarecido. Es decir, deriva de otro verbo hebreo que es barar, que se refiere a mostrar. La palabra es pura en el sentido de que es clara, nos ha sido mostrada. Y por ello necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios, porque expuestos a la palabra de Dios, Dios nos va a dar sabiduría. Salmo 119, versículo 130, poquito antes de este último que leíamos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No, hermanos, estamos limitados para entender todos los razonamientos de Dios, para comprender esa sabiduría plenamente, pero sin duda, la palabra, la voluntad de Dios que nos es mostrada, los actos de Dios, el carácter de Dios, Cristo mismo, la sabiduría encarnada, nos es mostrada y nos es dada a conocer para dejar de ser simples, para dejar de ser necios, para dejar de ser mundanos. Y esa sabiduría nos limpia. Sin duda hay cosas complejas en la palabra. No por nada llevamos 85 estudios acerca del conocimiento de Dios y no hemos conocido más que una muy pequeña parte de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Pero el mensaje central, el evangelio, la sabiduría misma que Cristo nos vino a revelar, es claro y fácil de percibir. Y si no, como lo veremos más adelante, basta que acudamos a Cristo y busquemos su sabiduría. Entonces,
Sí, la sabiduría de Dios nos debe de causar asombro, nos debe de causar humildad ante lo que Dios nos revela, pero también debemos de buscar esa sabiduría. Como dice Steve Lawson, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Esa humildad es un reconocimiento de lo inferior que es nuestra sabiduría. Primera de Corintios 1:25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Si lo recuerdan, es un versículo al que es un capítulo al que hemos acudido constantemente, justo para comprender esa sabiduría de Dios. Por ende, no me detengo mucho en ello, estamos en las consecuencias, ya estamos llegando a las conclusiones acerca de la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Evidentemente no hay insensatez en Dios. Lo que está haciendo Pablo es nuevamente un antropomorfismo. Lo que nosotros podríamos llegar a percibir en nuestra soberbia como algo insensato, como algo que no comprendemos, es infinitamente más sabio de lo que es nuestra comprensión. Esa humildad nos debe de llevar a los pies de Cristo para aceptar aquello que comprendamos y lo que no comprendamos, simplemente rendir nuestra razón, nuestra voluntad a lo que Dios nos ha dicho. No vamos a entender muy bien cómo vamos a tener que poner la otra mejilla. No vamos a entender muy bien cómo el sufrimiento es la glorificación, cómo el servir a otros es el carácter del líder. Pero ahí está la sabiduría de Dios. Mientras que la cruz parece una derrota para el hombre, como incluso el propio desafortunado Bergoglio lo ha llegado a afirmar, fue la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el mundo. Es ahí donde vamos a conocer que hay un Dios sabio, eterno, amoroso, justo, dándose a revelar a los hombres. Entonces, la primera consecuencia es asombro y humildad. La segunda consecuencia va muy de la mano con estos versículos de Romanos que leímos, porque esa sabiduría, luego de generar ese asombro y esa humildad, ¿qué debe de traer a nosotros? Sino adoración y alabanza. Después de esta exclamación, después de conocer la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios que está expuesta en cómo Dios salva a hombres rebeldes y pecadores, aborrecedores de Dios, viene una exclamación de esa sabiduría. Y después de esa exclamación de la sabiduría, vamos a ver lo que nos enseña. Vamos a leer Romanos nuevamente, ahora sí, solo del 11. Romanos 11 del 33, pero vamos a leer hasta el 2 del siguiente versículo, del siguiente capítulo. Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, entendiendo todo esto, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Insisto, viene la exclamación acerca de esta sabiduría de Dios, el reconocimiento de nuestra imposibilidad como seres humanos para conocer y ponernos a la altura de Dios para comprender esa sabiduría,
¿Y qué viene? Una adoración, una doxología de parte de Pablo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Pablo está reconociendo que Dios es el origen, el sustentador y el fin de todos. De todo y de todos. ¿Recuerdan qué era la sabiduría? El diseño de Dios hacia el fin perfecto, el fin supremo. ¿Y cuál es ese sino Dios mismo? Los medios perfectos. Entonces Pablo está reconociendo eso, porque de Él el origen, por Él el sustentador, el diseñador de todo, y para Él el fin de todo, sea la gloria por los siglos. Amén. A Él le debemos la gloria. ¿Qué es la gloria? Si nosotros recordamos, y lo han preguntado muchas veces, y creo que también parte del estudio ya lo era, la gloria de Dios es todos los atributos de Dios, manifestados plenamente. Es la gloria tal de Dios que si nosotros nos presentáramos ahorita con este cuerpo humano que Dios nos ha dado, delante de Él, delante de su gloria, caeríamos muertos instantáneamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados, somos seres finitos, somos seres que estamos limitados. Entonces, no podemos sino caer muertos. Ese era el temor de Isaías cuando Dios se le presentó. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Gracias. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Dios se manifiesta, caeríamos muertos. Algunas iglesias que son de falsa doctrina pretenden engañar a sus súbditos, porque no les podemos decir de otra forma, aventando papelitos de colores dorados diciendo que es oro y que esa es la gloria de Dios. Están tristemente engañados. Si esa fuera la gloria de Dios, en ese momento caerían muertos. La única forma en que podemos soportar la gloria de Dios fue y es a través de Cristo. Y cuando se manifestó, si nosotros vemos el pasaje de la transfiguración, resplandeció en su gloria. Y Dios los protegió a Pedro, a Jacobo y a Juan para que no desfallecieran. Pero esa es la gloria de Dios. Esa es una de las formas en que la gloria se refiere en la palabra de Dios. Todos los atributos, todas las perfecciones de Dios manifestadas. Pero hay otra forma de entender también la gloria. Y es la gloria que adscribimos a Dios. Es decir, que le rendimos. Es la forma en que rendimos honor y adoración a Dios. Después de Pablo de ver esa magnífica sabiduría, esos atributos, esa misericordia, esa justicia de Dios, ¿qué es lo que hace? Le adora. A Él sea la gloria. En la forma o en la medida que más comprendamos la gloria, la gloria intrínseca de Dios, más y mejor adoraremos, adscribiremos, reconoceremos el nombre de Dios en adoración y en una vida santificada. Esa es la forma y esa es la derivación que debe de haber para los hijos de Dios. Adoración y alabanza. ¿Y por qué lo concreto para los hijos de Dios? Porque solo a los hijos de Dios, a quienes creemos en fe, la revelación de su palabra, es que podremos entender que quién es Dios, su carácter, su obra, quién es Él, cómo se ha manifestado. Y es así que podemos adorarle, como se lo dijo Jesucristo a la mujer samaritana en el Juan 4, si no me equivoco, 21 al 24, que llegará el momento en que no adoraremos en templos, sino en espíritu y en verdad. Y la única respuesta que se demanda de cualquier ser que puede percibir la gloria de Dios, con lo poco que podemos ver y en concreto la sabiduría de Dios, es adorarle. Por eso vemos los versículos 1 y 2 del versículo 2 del capítulo 12. Por eso que se ha revelado, por eso que nos ha manifestado Dios, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable.
muriendo a nosotros mismos, a nuestro yo, a través de Cristo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Cuando Cristo dice que si alguien no estaba dispuesto a tomar su cruz y seguirle, estaba hablando de eso, de la muerte a nuestro yo. Como dice Charnock, la riqueza en el descubrimiento del Evangelio no puede ser enseñado a un alma que ha recibido gracia. La riqueza en el descubrimiento del Evangelio no puede ser enseñado a un alma que ha recibido gracia sin que ésta dé una respuesta, adoración a Dios y admiración por su singular sabiduría. Cuando vemos el Evangelio, la manifestación de la sabiduría de Dios, de un alma regenerada, va a rendirse en adoración. Para el mundo va a ser locura, como lo vimos en Primera de Corintios. Para el mundo, para los judíos que no terminan de entender esto, lo van a despreciar. Por eso para ellos es tan aborrecible reconocer a ese siervo, a ese Mesías esperado, padecer. Por eso no les gusta leer Isaías 53. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tengamos certeza que esta exposición a la sabiduría de Dios a través de su palabra nos va a llevar a una mayor adoración, a una vida más santificada. Esa fue la respuesta de Daniel al reconocer que Dios les dio sabiduría para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor soñó algo que ningún sabio pudo interpretar. ¿Y cuál fue la respuesta de un rey tan soberbio como Nabucodonosor? Dios mandó matar a todos los sabios. Cuando llega el momento de ser ejecutado Daniel pidió hablar con Nabucodonosor y le dijo: oye, déjame orar, déjame intentar interpretar tu sueño. ¿Y qué hizo después de ello? Les dijo a sus amigos, a sus 3 amigos con los que fue exiliado, les pidió que oraran juntos por la misericordia de Dios, y Dios les reveló su respuesta. Daniel 2, versículos 17 a 19. Daniel 2, versículos 17 a 19. Daniel 2, versículos 17 a 19. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué es lo que fue a pedirle Daniel y sus compañeros, sus amigos a Dios? Misericordia, para no ser consumidos con los sabios de Babilonia que Nabucodonosor había ordenado ejecutar. Pide misericordia, es decir, reconoce sus limitaciones, reconoce humildemente la necesidad de Dios, y conociendo el carácter de Dios pide misericordia y pide sabiduría. Dios se la da. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Daniel? Bendice a Dios, es decir, alaba a Dios. Pero veámoslo a más detalle en los versículos 20 a 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sabiduría de Dios, revelada, dada a conocer a un simple hombre. Lo que hemos visto, sí, la sabiduría de Dios es incomprensible, pero también estamos llamados a pedirla, a buscarla a través de su palabra.
Evidentemente, en ese tiempo, la revelación de Dios todavía no había terminado. Hoy ya terminó, ya está aquí en la palabra. Pero en ese momento se la da. Hoy nos la da a través de la palabra. ¿Y cuál es la respuesta de Dios, de Daniel? Agradecimiento, bendición, adoración, humillación, reconocimiento de los atributos de Dios, de esa soberanía, de esa sabiduría, de esa omnipotencia, de esa misericordia. La gloria de Dios. Esos atributos reconocidos y rendidos en adoración por Daniel hacia Dios. Esa es la respuesta que se demanda de nosotros ante la sabiduría de Dios. Sin duda, también agradecimiento. También agradecimiento. Si nosotros pusimos atención en esto que Daniel le dijo a Dios, fíjense. Versículo 23. Te doy gracias y te alabo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos una Biblia en nuestras manos, el hecho de que podamos acceder a conocer la sabiduría de Dios implica agradecimiento. Hoy vivimos tiempos que los reformadores no pudieron vivir, tiempos en que tenemos acceso a infinidad de autores que nos han hecho más digerible la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Hoy tenemos, por ende, más responsabilidad, pero seamos agradecidos. El conocer más y mejor a Dios nos lleva a adorarle mejor. Y si le adoramos, entonces bendigamos su nombre, agradezcámosle que podemos conocerle más. Hoy tristemente vemos a muchos hermanos, quiero pensar, que soberbiamente juzgan a los reformadores como si ellos tuvieran el conocimiento que hoy nosotros tenemos. Dios nos ha ido ampliando, nos ha ido manifestando más y más su voluntad a través de su palabra. Rindámonos en adoración a Él, rindámonos en agradecimiento a Él, aunque no comprendamos lo que está sucediendo, sepamos que hay un Dios sabio detrás de todo cuanto acontece. Les repito, empezamos por atributos, por decirlos así, más duros. La soberanía de Dios, los decretos eternos de Dios, la supremacía de Dios. Pero hoy sabemos que además de todo ello, Dios siempre obra sabiamente. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Cosas que en nuestra apariencia pueden parecernos malas, sepamos que son buenas. ¿Por qué? Porque Dios las decretó. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún aquello que a nuestros ojos parece algo doloroso, aún aquello que parece algo tortuoso si llevamos padeciendo tiempo con algo, sepamos que si amamos a Dios, y eso implica que nos amó primero, como lo revela Primera de Juan 4, sepamos que es para bien. Evidentemente los predicadores de la prosperidad terrenal hablarán de que, no, mira, si te rechazaron ese trabajo es porque Dios tiene esperado un trabajo superior para ti. No. Entendamos el contexto de lo que Dios está diciendo aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué es a bien? Para los llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, nos llamó para bien. ¿Cuál es ese bien? La conformación al carácter de su Hijo Jesucristo. Sí, nos justificó, porque nos va a glorificar, pero esa gloria va muchas veces acompañada de sufrimiento, de desprecio del mundo, de renuncia al yo.
Hoy una madre puede comprender, una madre profesionista sobre todo puede comprender lo que es una renuncia a ese yo. Pero los frutos no los necesita ver porque Dios ha prometido algo, que es el obedecer su palabra es bienaventuranza. Lo veamos o no lo veamos. No nos pase como Tomás, que demandemos ver para creer. Creamos para entonces ver. ¿De acuerdo? Vimos entonces otras consecuencias de la sabiduría de Dios. Asombro y humildad, adoración, alabanza, agradecimiento. Ya veremos si Dios nos da vida y tiempo, que también debemos de tener consuelo, confianza y hambre por buscar la sabiduría de Dios. Espero que el siguiente estudio podamos terminar ya sabiduría, yo espero que sí. Ya si no espero, salvo que me surja otra vez, como me ha pasado, que me emociono y encuentro más cosas y quiero compartirlas. Pero yo espero que ya el próximo estudio terminemos. Voy a terminar con una reflexión de una predicación que me impactó, que se las voy a resumir, pero se las voy a también compartir. Solo la escuché en inglés, voy a ver si está en español. Pero bueno, quedémonos por lo pronto con eso. Busquemos a Dios en humildad, en adoración, en rendición. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, por favor no duden en hacérmelas llegar. Aquí ya no vi más dudas. Cualquier cosa quedó a sus órdenes. Las quejas también se aceptan. No hay problema. Muchas gracias. Voy a detener las grabaciones.